Vasilisa apenas tenía 16 años cuando perdió a su madre. Su padre había partido a trabajar a la ciudad hacía unos 7 años y desapareció allí, sin dejar noticias ni enviar dinero. Casi todo el pueblo acudió al funeral. Después de aquello, ayudábamos a quien podíamos. La tía Luba, madrina de Vasilisa, la visitaba con frecuencia, dándole consejos sobre qué hacer y cómo hacerlo. A pesar de las dificultades, Vasilisa terminó la escuela y consiguió un empleo en la oficina de correos de un pueblo cercano. Era una joven fuerte, de quien decían que tenía sangre y leche, con una gruesa trenza rojiza que le llegaba a la cintura y ojos de un gris radiante. Slavka, el chico más guapo del pueblo, acababa de regresar tras 2 años en el ejército y no le faltaban pretendientes, ni siquiera entre las chicas de la ciudad que venían de vacaciones en verano. Aunque muchas lo perseguían, Slavka no tenía prisa por elegir esposa. Un día, la tía Luba se acercó a él y le pidió que ayudara a Vasilisa a arreglar la valla de su casa, que se estaba cayendo por falta de manos fuertes. La vida en el campo era dura, y aunque Vasilisa podía encargarse del huerto, la casa se le hacía cuesta arriba. Sin mucho debate, Slavka aceptó ir a echar un vistazo y comenzó a darle órdenes. Vasilisa obedeció en todo sin protestar, aunque sus mejillas se enrojecían aún más mientras iba y venía con lo que él le pedía. Durante 3 días, él trabajó en la casa, y ella lo alimentaba con pan negro y té fuerte, observándolo mientras mordía el pan con sus dientes blancos y firmes. Al tercer día, Slavka se quedó a cenar y, palabra tras palabra, terminó pasando la noche con ella. Se marchó antes del amanecer para que nadie lo viera, pero en el pueblo no se puede esconder nada. Oh, muchacha, no deberías haberlo recibido, no se casará contigo. Vendrán las bellezas de la ciudad y arderás de celos, la reprendía la tía Luba. Deberías buscarte un buen novio. Pero, ¿cómo pueden los jóvenes enamorados escuchar los consejos de los mayores? 2 meses después, Vasilisa se dio cuenta de que estaba embarazada. Al principio pensó que era un resfriado o una intoxicación, por la debilidad y las náuseas. Pero luego, como si le hubieran dado un golpe en la cabeza, comprendió que llevaba en su vientre al hijo de Slavka, el chico guapo del pueblo. Pecaminosamente, pensé en terminar con todo. Era demasiado pronto para tener un hijo. Pensé que, al fin y al cabo, su madre la había criado sola y lo había hecho bien. Su padre tampoco había sido de mucha ayuda, solo bebía, y la gente del pueblo murmuraba, y luego se calmaba. Cuando llegó la primavera, Vasilisa dejó de usar el abrigo, y entonces todo el pueblo se dio cuenta de su situación. Movían la cabeza con desaprobación, diciendo que la chica estaba en un buen lío. Slava, por supuesto, se enteró de la noticia y fue a ver qué hacer. Va a tener un bebé, pero no te preocupes, yo misma criaré al niño, dijo ella, mientras jugueteaba en la cocina. Sus mejillas se encendían como llamas rojas, y una chispa brillaba en sus ojos. Slava la miró, admirado, pero al final se marchó solo, como si ya hubiera tenido suficiente. Llegó el verano y, con él, las chicas bonitas de la ciudad. Aunque Slava no prestó atención a Vasilisa al principio, ella continuó trabajando en el huerto, a pesar de que le costaba inclinarse con su barriga cada vez más prominente. Llevaba agua del pozo a duras penas, medio cubo a la vez. Una anciana del pueblo, conocida por sus predicciones, profetizó que Dios le daría a Vasilisa su hijo a mediados de septiembre. Una mañana, Vasilisa se despertó con un dolor agudo, como si un cuchillo le hubiese cortado el vientre. El dolor se desvaneció rápidamente, pero volvió al poco tiempo. Corrió hacia la casa de su tía Luba, y con solo ver el miedo en sus ojos, supo lo que estaba pasando. En un abrir y cerrar de ojos, salieron corriendo hacia la casa de Slava, donde un camión del gobierno estaba estacionado. Los residentes de la dacha ya se habían marchado, y, para su mala suerte, Slava había bebido mucho la noche anterior y no estaba en las mejores condiciones. La tía Luba no entendía nada al principio, pero cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación, gritó: «Son 10 kilómetros hasta el hospital. Si te subes a ese camión, darás a luz por el camino», advirtió, pero al final no hubo otra opción. Slava condujo lo mejor que pudo, sorteando los baches de la carretera. La tía Luba iba sentada en un saco en la parte trasera del camión, mientras Vasilisa se retorcía en el asiento delantero, mordiéndose el labio para no gemir. Slava, nervioso, apenas la miraba. Sus nudillos se ponían blancos mientras agarraba el volante, perdido en sus propios pensamientos. Durante todo el trayecto, la tía Luba no dejó de recriminarle. ¿Por qué arruinaste la vida de esta niña? El niño no tardó en llegar al mundo, y Vasilisa dio a luz a un bebé sano y fuerte antes de que el coche siquiera alcanzara el pueblo. A la mañana siguiente, cuando le trajeron al bebé, no sabía cómo sostenerlo, cómo alimentarlo, ni cómo ponerlo al pecho. Miraba con ojos llenos de miedo al pequeño Olechka, tan rojo y arrugado. Con los labios temblorosos, hacía lo que le decían,
pero en el fondo, una mezcla de alegría y nerviosismo se agitaba en su corazón. El bebé, con su diminuta frente y su cabello fino, era ahora todo su mundo. Vasilisa sonreía tontamente mientras un médico mayor y severo le advertía antes del alta: vendrán por ti. Ella simplemente se encogió de hombros y negó con la cabeza, dudando de sus palabras. El médico suspiró, resignado, y se fue. Una enfermera envolvió al bebé en una manta del hospital y le recomendó que lo trajera de vuelta si tenía la oportunidad, ofreciéndole a Yaroslav, un hombre del hospital, para llevarlos en su coche. En autobús no, le dijo, no es seguro. Vasilisa agradeció con enfado, y se fue, caminando por el pasillo del hospital, roja de vergüenza, con la cabeza gacha. En el coche, se agarraba a lo que podía, preocupada por cómo viviría ahora, con una paga de maternidad tan pequeña que le daba pena de sí misma y de su hijo. Sin embargo, al mirar la carita arrugada del bebé dormido, su corazón se llenó de ternura, apartando todos los pensamientos oscuros. Observó a Yaroslav, un hombre robusto de unos 50 años, mientras él conducía con dificultad debido a los charcos formados por 2 días de lluvia continua. Estamos cerca, dijo él, señalando la carretera, donde un enorme charco parecía un lago sin fin. Son solo 2 kilómetros, podemos correr, añadió. Ella asintió, agotada. El niño seguía durmiendo en sus brazos mientras ella avanzaba lentamente, cansada de cargarlo. Se sentía una heroína, a pesar de todo. Vasilisa sostuvo cuidadosamente al bebé mientras caminaba por el borde del charco, sus pies hundiéndose en el barro hasta los tobillos. Estaba a punto de resbalar, y sus viejas botas, gastadas y rechinantes, no ayudaban. Ojalá hubiera traído botas de goma, pensó con amargura, mientras una de sus botas se quedaba atascada en el barro. Incapaz de sacarla con el bebé en brazos, continuó caminando con un solo zapato. El frío la envolvía, oscurecía rápidamente, y sus piernas comenzaban a entumecerse. No le quedaban fuerzas. Pisé el suelo seco, mis pies helados, mientras me arrastraba hacia la puerta. Al abrirla, me quedé inmóvil por un momento, congelada ante la escena. Una cuna y un cochecito llenos de ropa apilada. Slavka, sentado en la mesa, había apoyado su cabeza sobre sus manos y dormía profundamente. Al oír el ruido, levantó la mirada y vio a Vasilisa en la puerta, sonrojada, despeinada, con el bebé en brazos. Apenas se mantenía en pie. El dobladillo de su vestido estaba empapado y sus piernas cubiertas de barro hasta las rodillas, una bota perdida en el camino. Slavka reaccionó de inmediato, se levantó rápidamente, tomó al bebé y lo colocó en la cuna, luego se dirigió a la estufa. Sin decir nada, ayudó a Vasilisa a quitarse la ropa mojada y a lavarse los pies. Detrás de la estufa, sobre la mesa, ya había patatas hervidas y un vaso de leche. Justo entonces, el bebé comenzó a llorar, y Vasilisa, agotada, lo tomó en brazos, se sentó y, sin vacilar, lo puso a mamar. Con voz ronca, preguntó, ¿te importa menos ahora? Levantó los ojos claros hacia Slavka, llenos de anhelo y amor, lo que le hizo estremecer el corazón. Él sonrió con ternura y respondió, mañana registraremos al niño y nos firmaremos. Pero Vasilisa, mientras miraba al bebé alimentándose de su pecho, respondió con firmeza, no es necesario. El padre de mi hijo debe ser alguien que yo desee para nosotros, no sé qué tipo de marido serás, pero estoy segura de que no abandonaré a mi hijo. Me marcharé. 2 años después, tuvieron una hija a la que llamaron Tatiana, en honor a la madre de Vasilisa. Y, aunque cometieron errores al principio, lo más importante es que siempre encontraron la manera de solucionarlos. El tiempo siguió su curso, y la vida, a pesar de los retos, se fue ordenando para Vasilisa. Los primeros meses después del nacimiento de su hijo fueron difíciles, como lo son para muchas madres. El frío del invierno envolvía el pequeño pueblo, y Slavka se convirtió en su apoyo incondicional. Aunque no se habían casado oficialmente, él siempre estaba allí, ofreciéndole su compañía y una sonrisa que le traía calma en los momentos más agotadores. Con el tiempo, el bebé comenzó a crecer y Vasilisa fue encontrando su ritmo como madre. Slavka se había ofrecido para llevar al niño al registro civil, pero Vasilisa, aunque en principio lo había rechazado, empezó a ver en él más que a un simple amigo. Slavka no era perfecto, pero era honesto, trabajador y, lo más importante, había demostrado que estaba comprometido con ella y con el bebé. A veces, cuando él jugaba con el pequeño, Vasilisa se sorprendía pensando que tal vez, después de todo, había encontrado a alguien en quien podía confiar de verdad. El pueblo también cambió su actitud hacia ella. En un principio, las miradas curiosas y los susurros sobre su situación la habían seguido allá donde fuera. Pero con el tiempo, la gente empezó a respetarla por la valentía que había demostrado al enfrentar la maternidad sola. Incluso su tía Liuba, que había sido una crítica severa, empezó a ayudarla más en el día a día.
Vasilisa y Slavka construyeron una pequeña vida juntos, con momentos de tranquilidad y felicidad simple. Un día de verano, mientras el pequeño corría por el jardín persiguiendo mariposas, Slavka se acercó a Vasilisa, que estaba cuidando el huerto. He estado pensando, Vasilisa, comenzó, con un tono más serio de lo habitual. No quiero que sigamos así, como si lo nuestro fuera algo temporal. Quiero que hagamos las cosas bien. Quiero que seas mi esposa. Vasilisa lo miró con sorpresa. Aunque su relación había crecido y se había fortalecido, no esperaba una propuesta tan directa. Aún recordaba el miedo que sintió cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, y no quería volver a depender de nadie. Sin embargo, Slavka había estado a su lado en cada paso del camino, demostrando ser un compañero fiel. ¿Por qué ahora?, preguntó, no con rechazo, sino con curiosidad. Slavka tomó su mano y sonrió. Porque me he dado cuenta de que no quiero pasar un día más sin saber que estamos juntos de verdad. No quiero ser solo el hombre que te ayuda, quiero ser el hombre que te ama y que cuida de nuestra familia. Vasilisa se sintió conmovida. Las dudas que había tenido durante tanto tiempo comenzaron a desvanecerse. Había encontrado en Slavka algo más que una simple amistad. Había encontrado una familia. Finalmente, sonrió y asintió. De acuerdo, Slavka, seré tu esposa. La noticia de la boda se esparció rápidamente por el pueblo. Las vecinas que en un principio la habían juzgado, ahora la felicitaban y se ofrecían a ayudar en los preparativos. La tía Liuba, por supuesto, tomó el mando de la organización, asegurándose de que todo saliera perfecto. El día de la boda, el pequeño pueblo estaba lleno de flores silvestres, y el aroma del pan recién horneado llenaba el aire. Vasilisa, con un vestido blanco sencillo pero hermoso, caminó hacia Slavka bajo el cielo azul de verano, con el niño de la mano. El día estaba tan lleno de alegría que las dudas y los temores del pasado parecían haberse desvanecido por completo. Slavka, vestido con su mejor traje, no podía quitarle los ojos de encima, y cuando ella finalmente llegó a su lado, susurró, nunca pensé que este día llegaría, pero no podría estar más feliz. La ceremonia fue pequeña pero llena de amor. Rodeados de amigos y familiares, intercambiaron votos sinceros. Vasilisa, que antes temía la idea de casarse, se dio cuenta de que este no era un paso que tomaba por obligación, sino por elección. Slavka no solo había sido su compañero durante los momentos más difíciles, sino que también la había apoyado incondicionalmente. Después de la boda, la vida fue un poco más fácil. Con Slavka trabajando en el campo y Vasilisa encargándose del hogar y del huerto, comenzaron a ahorrar un poco de dinero. Incluso pudieron construir un pequeño invernadero, lo que permitió a Vasilisa vender verduras en el mercado del pueblo, generando un ingreso adicional para la familia. 2 años después del nacimiento de su hijo, Vasilisa dio a luz a una niña, a la que llamaron Tatiana, en honor a la madre de Vasilisa. La llegada de la pequeña trajo aún más alegría a sus vidas. Ver a sus hijos crecer juntos, correr por el campo y jugar en el jardín, hizo que Vasilisa sintiera que, a pesar de las dificultades iniciales, había encontrado la felicidad que nunca había imaginado. El tiempo pasó, y la pequeña familia floreció. Los niños crecieron fuertes y saludables, y aunque no eran ricos, siempre había suficiente comida en la mesa y mucho amor en el hogar. Slavka siguió trabajando duro, y Vasilisa, con el tiempo, se convirtió en una figura respetada en el pueblo. Ya no era la chica joven que había sido mirada con juicio, sino una madre y esposa amada por su familia y admirada por su comunidad. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las colinas y el cielo se teñía de rosa y naranja, Vasilisa y Slavka se sentaron en el porche de su casa, viendo a sus hijos jugar. Nunca pensé que mi vida sería así, dijo Vasilisa, apoyando su cabeza en el hombro de Slavka. ¿Así como?, preguntó él, mirándola con ternura. Feliz, respondió ella simplemente. Slavka sonrió y la abrazó con fuerza. Yo tampoco, pero me alegro de que lo sea. Con el tiempo, aprendieron que la vida no siempre seguía el plan que uno esperaba, pero si uno era lo suficientemente valiente como para seguir adelante, a veces, la vida tenía una manera de traer lo que más necesitabas. Para Vasilisa, eso había sido una familia llena de amor, un hogar lleno de risas, y una vida en la que, a pesar de las dificultades, siempre había algo por lo que agradecer.